Bueno, hoy vamos a ver una aplicación especial del motor trifásico asíncrono cuando no se dispone de una red trifásica de alimentación y es necesario pues conectarla a una red monofásica. Esto es posible guardando una serie de requisitos que ahora veremos, pues se puede emplear una red monofásica con la ayuda de un condensador permanente. Aquí no ocurre como en el arranque del motor monofásico. Acordarse que el devanado auxiliar estaba conectado en serie con un condensador, incluso cuando el motor arrancaba, este bobinado se podía desconectar de la red, con lo cual desconectamos también el condensador que estaba en serie con el bobinado auxiliar y el motor quedaba funcionando. Aquí no ocurre así. El condensador que nosotros conectemos tiene que tener un carácter permanente. Aunque naturalmente es imposible obtener las mismas condiciones originales de funcionamiento, como ahora veremos. Pues este sistema nos permite ampliar el campo de aplicación de determinado tipo de máquinas o herramientas o motores que de otra manera, pues si no tuviéramos red trifásica de alimentación, pues no se podrían emplear. Este método de conexión tiene un nombre que también lo podéis ver en algún libro, que se llama conexión Steinmetz. ¿Vale? Si os sale en algún libro puesto, pues este tipo de conexión se refiere a esto. Realmente hay que vencer un inconveniente, que es que el par de arranque que nosotros tenemos, pues se reduce en torno a un 25 a un 30% del par nominal. ¿Vale? Es decir, es una reducción importante del par de arranque, por lo que puede ser que si nosotros pensamos que esa máquina va a arrancar, al pasarla a un sistema de alimentación monofásico, como ahora veremos, puede ser que no arranque si el par resistente de la máquina no es capaz de vencer, o sea, que el motor no sea capaz de vencer el par resistente que tenga la máquina, porque caigamos por debajo del par que necesita para poder arrancar. Y luego también hay otra cuestión, que es el rendimiento que tiene el motor, o también un poco la potencia que nosotros conseguimos cuando cambiamos. Ocurre que también hay una importante reducción, que en este caso puede llegar a ser del 75-80% de la potencia nominal o el par nominal. Perdón, la potencia nominal o el rendimiento nominal, ¿vale? Con lo cual esto es importante también tenerlo en cuenta, pues yo tengo, imaginar que es una cinta transportadora, pues a lo mejor no tengo el par suficiente para que arranque, o incluso cuando le eche peso si ha conseguido arrancar, no soy capaz de que se mueva, pues no es capaz de mover ese peso porque no me da potencia suficiente el motor. Entonces estas son las dos premisas principales que hay que tener un poco en cuenta a la hora de aplicar este tipo de arranques a un motor trifásico que va a arrancar en una red monofásica. Hay otro sistema que sí que nos daría el par de arranque al 100% y la potencia al 100%, que es utilizando un variador de velocidad. Un variador de velocidad, un variador de frecuencia que tuviera una alimentación monofásica. Es decir, yo a ese variador le alimentaría de manera monofásica y el variador internamente va a procesar su conexión y su arranque para alimentar de manera trifásica al motor. ¿Vale? Nosotros hoy nos vamos a dedicar un poco a este tipo de conexión. Entonces vemos por aquí que nosotros hemos visto que cualquier motor trifásico, como cualquier carga trifásica, se puede conectar tanto utilizando una conexión en estrella, como veis aquí, poniendo las pletinas de conexión en la caja de bornes
de esta manera, que está aquí horizontal, ¿vale? De esta manera, conseguíamos conectar el motor en estrella. Si nosotros poníamos las pletinas en esta disposición, como tenemos aquí, pues conseguíamos hacer una conexión en triángulo. Y vimos ya que eso dependía de una característica principal, que era qué tensiones tenía el motor para funcionar. Y vimos que había motores, lo normal es que nosotros tuviéramos motores bitensión que pueden funcionar a dos tensiones diferentes. Cada una de esas tensiones va a corresponder a un tipo de conexión, o bien conexión en estrella o bien conexión en triángulo, según tenemos aquí dibujado. Y vimos también cómo de las dos tensiones que aparecían en la placa característica del motor, la tensión menor siempre se va a corresponder con la conexión en triángulo, ¿vale? Entonces, lo que no tiene ningún sentido es intentar conectar un motor para hacerle una conexión en una red monofásica si el motor, una de sus dos tensiones no coincide con la tensión monofásica a la que le queremos conectar. Me explico. Imaginar, por ejemplo, esta placa de motor que nosotros tenemos aquí. Es un motor trifásico. Tengo posibilidad de conectarle en estrella o conectarle en triángulo, y aquí aparecen dos tensiones de funcionamiento: conexión a 400 voltios en la conexión estrella y conexión a 230 voltios en la conexión triángulo. Este motor yo le puedo conectar en una red monofásica a 230 voltios conectándole en triángulo, ¿vale? Es decir, necesito que el motor esté conectado en triángulo para cumplir con la tensión de alimentación que voy a tener. Y luego, una vez que yo he conseguido que el motor tenga una de las tensiones, sea la tensión monofásica a la que le quiero conectar, ahora ya haré el sistema de conexionado que vamos a ver, ¿vale? Pero principalmente una de las dos tensiones tiene que coincidir con la tensión monofásica de red. Por ejemplo, este motor sí se podría conectar en conexión triángulo, haciendo un arranque en una red monofásica, poniéndole un condensador, como ahora veremos, para arrancar y que funcione a 230 voltios entre fase y neutro. Pero imaginar que en vez de tener este motor, tuviéramos un motor cuyas tensiones de funcionamiento, imaginar que tengo un motor cuyas tensiones de funcionamiento, en vez de ser 400, 230, pues fueran 690, 400. ¿Vale? 690, 400. Como ninguna de estas dos tensiones coincide con la tensión monofásica de la red que yo le quiero conectar a 230 voltios, este motor con el sistema que vamos a explicar no se podría conectar. Se podría conectar a una red monofásica que tuviera 400 voltios de tensión. ¿Vale? Bueno, pues... ¿Vale? Acordarse que una de las dos tensiones, esto siempre va a ocurrir así, tiene que ser compatible con la tensión de red a la que le queremos conectar. Por eso en este caso este motor le conectamos en triángulo. ¿Cómo se haría la conexión? Ahora, nosotros tenemos aquí nuestro motor trifásico con la caja de Borna. Bueno, al final yo tengo aquí una conexión, pues que la habré conectado en triángulo, ¿vale? Si el motor es como ese, que es de 230/400 voltios, la habré conectado en conexión triángulo, ¿vale? Y aquí tendré los bornes de alimentación. U1, V1, W1, ¿vale? ¿Cómo voy a hacer? Pues voy a alimentar, al final tengo que meter fase a uno de los polos del motor, neutro a otro polo del motor, y la fase que me queda libre hago
esta conexión mediante un condensador, ¿vale? Esta es una forma de la conexión, ¿vale? ¿Qué va a ocurrir? Que yo aquí me da igual alimentarla al condensador con neutro o con fase, sí, al final me da igual. Lo único que voy a conseguir es cambiar el sentido de giro del motor. Siempre que, por así decirlo, cambie la polaridad o cambie la polaridad de dos de las fases, o cambie la polaridad entre fase y neutro de alimentación al condensador, voy a cambiar el sentido de giro del motor, ¿vale? Entonces, es tan sencillo como si yo así, en este caso, el motor gira en un sentido, imagina que así gira en sentido giro derecha, pues yo directamente este motor puedo invertir el sentido de giro alimentando así. Aquí tendría la fase, aquí tendría el neutro y ahora el condensador lo alimento a través de la fase, ¿vale? Si aquí gira en un sentido horario, pues aquí girará en sentido antihorario. Bueno, aparte de otra serie de combinaciones que son posibles, ¿vale? Es decir, directamente, pues otra combinación que me dé otro sentido de giro, por ejemplo, pues imaginar que yo hago esto. Tengo aquí el motor, igual que antes, ¿vale? Y ahora, en vez de alimentar, esta seguía siendo la fase, y ahora aquí me voy a colocar el condensador aquí, y el neutro me va a venir aquí, ¿vale? Pues esta conexión con respecto a esta que tengo aquí, pues también me invertiría el sentido de giro, ¿vale? Es decir, esto me da muchas posibilidades de conexión, o bien conexionando a la fase, o bien conexionando al neutro, o bien permutando dos de los polos de alimentación al motor. Cualquier opción de esta es posible para invertir el sentido de giro del motor, ¿vale? Una premisa principal que hay que tener en cuenta es este condensador que yo pongo aquí, cómo tiene que ser de grande. Es decir, qué valor tiene que tener este condensador para que el motor funcione bien. Pues bueno, experimentalmente, ¿vale? Un poco como regla mnemotécnica, se toma que hay que tomar 70 microfaradios de condensador por cada kilovatio de potencia que tenga el motor. Esto es un poco una regla mnemotécnica importante, así como de aplicación práctica y rápida, que nos puede solucionar muchos problemas de cálculo de condensador, ¿vale? Porque directamente, por ejemplo, si yo tengo un motor de 1 kilovatio, pues son 70 microfaradios. Si tengo un motor de 2 kilovatios, pues son 140 microfaradios. Que no tengo esos microfaradios, esa capacidad de condensador en un solo condensador, pues pongo dos en paralelo. Al final es aumentar la capacidad. Ya sabéis que poniendo condensadores en paralelo, las capacidades se suman. Bueno, esta regla de dónde sale, pues un poco más, por así decirlo, más empíricamente, también se puede obtener el condensador aplicando esta fórmula, que sería la capacidad del condensador sale de 50 por T, ahora os digo qué es esto, 230 partido de V al cuadrado por 50 partido de F. Bueno, P ¿qué es? P va a ser la potencia del motor en caballos, ¿vale? Ojo que aquí estamos hablando de kilovatios y aquí cuando si metemos alguna vez la potencia en esta fórmula, aquí estamos hablando de caballos de vapor, ¿vale? Caballos. Ya sabéis que un caballo se toma como 736 vatios aproximadamente. 230, esto viene de la tensión de alimentación monofásica. Y V sería la tensión a la que quiero conectar el motor. Es decir, si es normalmente aquí lo que habrá 230 voltios, pero puede ser que yo quiera enganchar el motor a otra tensión distinta monofásica. Por ejemplo, imaginar, no sé, 400 voltios en monofásico, que también puede existir, ¿vale? Y luego, esta F que aparece aquí, pues es la frecuencia de la red.
lógicamente es importante porque esta frecuencia también determinará la capacidad del condensador, ¿vale? Pues bueno, pues de una manera un poco aproximada, yo normalmente cuando hay que hacer algún cálculo así rápido y tal, pues se toma una primera aproximación con esta fórmula de aquí, y luego si quiero calcular más exactamente, pues puedo aplicar. Para aplicar esta, siempre que tenga, ya digo, la potencia, ojo, en caballos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Hemos hablado aquí antes que el par de arranque se reducía bastante. ¿Qué puedo hacer si no tengo par suficiente para que la máquina arranque? Pues hay una fórmula sencilla que es aplicar un condensador auxiliar de arranque que iría en paralelo con ese primer condensador que tendríamos de manera permanente. Algo parecido o similar a lo que se hace con el motor monofásico. Cuando necesitábamos mayor par, pues teníamos que aumentar ese condensador que estaba en serie puesto con el de vanado auxiliar, ¿no? Pues aquí es igual, es decir, podríamos aumentar este par nominal que necesito para que el motor arranque, ¿vale? El par de arranque que necesito, lo puedo aumentar poniendo un condensador en paralelo, que normalmente va a ser el doble, ¿vale? El condensador que yo ponga, para solventar un poco este caso, tendría que ser el doble del primer condensador que estoy considerando, ¿vale? Es decir, si necesitara mayor potencia aquí, pues se suele tomar, si tengo un motor de 1 kilovatio y necesito 70 microfaradios con el primer condensador, si necesito mayor par de arranque, tendría que poner uno de 140 en paralelo con este para que el motor arrancara. Y ahora sí, igual que en el otro caso, el motor monofásico, el condensador que yo pongo para aumentar el par del arranque, este condensador, yo no le puedo mantener, este no es permanente. El que yo pongo aquí sí es permanente, pero este ya no es permanente. Una vez que el motor arrancara, lo tengo que desconectar de la red para evitar los problemas de que el motor o tenga una parte importante capacitiva que me origine picos de tensión y mal funcionamientos en otros equipos, ¿no? Que me pueden llegar a destruir aislamientos y otros problemas añadidos, ¿vale? Entonces, este condensador en todos los casos sería de manera permanente. Siempre tendría que estar conectado al motor para que el motor funcionara. En el caso de que yo necesitara mayor par de arranque, tendría que poner otro condensador, por ejemplo. Este sería, en este caso, en paralelo con el C que tengo aquí, ¿vale? Y en un momento dado, ¿vale? Este condensador, pues yo lo tengo que abrir, desconectar cuando el motor ya haya arrancado. Lo tengo que eliminar, por así decirlo, ¿vale? ¿Cómo se consigue eso? Pues con maniobra externa con contactores, con interruptores centrífugos, con otro tipo de sistemas, como ya vimos, como el arranque del motor monofásico. Lo normal pues es hacer una maniobra externa con contactores para poder hacerlo. Pensar que muchas veces este condensador no está físicamente pegado al motor, ¿vale? Imaginar un caso típico son las bombas sumergibles. Las bombas suelen ser trifásicas de este tipo para sondeos. Y luego lo que es el condensador está puesto en el cuadro de maniobra, donde tenga el control con los niveles o con lo que tenga que hacer del pozo, ¿no? Entonces es mucho más sencillo cambiar el condensador en el caso de que se perfore o tenga mal funcionamiento o la bomba no me arranque, ¿vale? O me gire en sentido contrario de cómo la haya conectado y tenga que cambiar la conexión, que tener que sacar toda la tubería con la bomba, con la manguera de alimentación y todo del motor, que a lo mejor tiene el pozo un sondeo de 200 metros, ¿vale? Entonces es mucho más sencillo en ese caso pues tener la maniobra externa para mantenimiento. Bueno, seguimos. Mirad. Aquí tenéis una forma de cómo invertir el sentido de giro según hemos comentado, ¿vale? Aquí tendríamos un motor que veis cómo están conectados las pletinas en conexión en triángulo, por lo cual este motor se va a conectar entre fase y neutro. Por ejemplo, si aquí yo tengo 230 voltios,
Pues este motor, su tensión de alimentación serán 230/400. Por eso estamos utilizando la conexión de 230, que es la que se corresponde con su conexión en triángulo, ¿vale? Pues aquí tenéis una forma de cómo está conectado. Aquí sería un giro, por ejemplo, horario, y aquí tendríamos un sentido de giro antihorario, puesto que estamos permutando. Veis que aquí el condensador no se ha movido. Lo que hemos movido es la alimentación, en este caso de la fase, le estamos alimentando ahora en la segunda pletina. Pues también se consigue así invertir el sentido de giro. Pues esto nos da un poco un campo, bueno, que puedo hacer muchas combinaciones, ¿no? para hacer la inversión de giro. O bien trabajando con las fases, o bien trabajando con el condensador, cambiando la polaridad en el condensador, ¿vale? Mirad, vamos a ver un ejemplo de aplicación. Aquí, por ejemplo, tengo un motor monofásico, como veis aquí, perdón, un motor trifásico con un condensador. Está alimentado con una red monofásica, ¿vale? Este es otro de los problemas de simulación que vais a ver que tiene el CADESIMU. El motor no es un problema que ya se lo he comentado al autor del programa, pues que no se simula, no se pone en gris como se pone cuando está en funcionamiento los elementos, ¿no? Bueno, pero se puede apreciar bien el funcionamiento. En este caso vamos a poner, como es una protección, como es una línea monofásica y tengo que alimentar una carga trifásica, y además estoy utilizando elementos de un contactor y una protección mediante un relé térmico, aquí en este caso, que es trifásico también, ¿vale? Entonces, en este caso vimos cómo como el relé térmico está asociado físicamente al contactor, está unido por la parte inferior, pues me interesa más hacer una realimentación a todo el conjunto, ¿vale? Si tuviera, por ejemplo, contactor y disyuntor, en este caso el disyuntor yo lo colocaría, ahora lo vemos, por encima del contactor, y solamente tendría que realimentar el disyuntor porque es el elemento de protección. El contactor no hace falta realimentar la fase, ¿vale? Ya explicamos por qué sentido tenía esto, y era un poco que todos los polos de la protección, vean de manera instantánea la misma cantidad de intensidad, para que la deformación en las láminas bimetálicas y el disparo se produzca de una manera más uniforme, que si no sería desigual en el caso que se produjera de forma simétrica. Bueno, aquí hemos incorporado una alimentación en corriente continua, tengo un fusible de protección para la parte del mando, y aquí, por ejemplo, como veis, no hay pulsador de marcha. Lo que he incorporado ha sido un detector, un sensor de barrera, una barrera fotoeléctrica, por ejemplo, ¿vale? De tal manera que va a actuar como pulsador de marcha. Cuando se interrumpa la barrera fotoeléctrica, se va a arrancar el motor y se va a quedar realimentado por aquí con este contacto que tenemos aquí de realimentación, ¿vale? Aquí tenemos la bobina del contactor de potencia, que es la que me va a mandar la potencia al motor, ¿vale? Y además hemos incorporado aquí un diodo de protección. Ya vimos que cualquier elemento de electrónica, sobre todo cualquier tipo de sensor, imaginar detector inductivo, un detector capacitivo, un detector fotoeléctrico como en este caso, cualquier otro tipo de sensor que disponga de algún tipo de electrónica en el interior, la electrónica siempre va a ser muy sensible a los picos de tensión que le va a devolver la bobina, ¿vale? Esta bobina, cuando se energice, va a almacenar una determinada cantidad de energía que cuando el sensor corte o intente cortar el mando sobre la bobina le va a devolver un pico de tensión intentando mantener la intensidad que estaba establecida. Es decir, se intenta seguir manteniendo conectada, ¿vale? Eso se traduce en que me devuelve un pico de tensión que puede llegar a perforar la electrónica que tiene el sensor y el sensor deja de funcionar, ¿vale? Entonces hay una solución muy fácil que vimos, que era poner en paralelo
en antiparalelo, mejor dicho, un diodo de protección que tenga la única característica que tiene que cumplir este diodo, pues que su tensión en conducción inversa sea superior a la tensión que estoy metiendo aquí de maniobra, ¿vale? Si aquí estoy metiendo una tensión, por ejemplo, de 24 voltios, pues cualquier diodo de la familia 1N4001 a 4007 me vale, ¿vale? Entonces, la única característica es que esa tensión inversa del diodo tendría que ser superior a la tensión de alimentación que es la que estoy trabajando aquí en la bobina, ¿no? ¿Qué va a hacer la bobina cuando el sensor corte la alimentación a la bobina? La bobina va a intentar descargar esa corriente, ¿no? Va a intentar... Lo que hace el diodo es que facilita un camino de descarga rápido, es decir, se pone en cortocircuito, ¿vale? Cuando la tensión de alimentación está polarizada directamente, directamente la bobina, me refiero con el A1 al positivo y el A2 al negativo, el diodo está polarizado inversamente. Con lo cual, si un diodo de potencia está polarizado inversamente, el diodo no conduce y se comportaría como un circuito abierto. Aquí no hay nada, ¿vale? En cuanto el sensor B1 desconecta la alimentación de la bobina va a intentar generar una intensidad de retorno que se va a descargar a través del diodo, provocando el diodo un cortocircuito en la bobina. El diodo directamente pues elimina, desenergiza, por así decirlo, esa energía remanente que podría crear en la bobina, ¿vale? Vamos a ver el funcionamiento. Activamos la simulación, ya vemos que tenemos aquí tensión, ¿vale? Entonces, el sensor de barrera funciona como un pulsador. Cuando se interrumpe la barrera, mientras se está interrumpiendo la barrera, se está activando y cuando dejo de interrumpir, veis que se queda realimentado por aquí, ¿vale? El motor habría arrancado, les llega tensión aquí, lo que pasa es que este es un fallo que os he comentado antes, que no se pone en gris cuando en el caso de Simu los elementos que funcionan normalmente pues están funcionando, se ponen en gris, ¿no? Le puedo parar por aquí, le puedo volver a encender aquí, pero que se ve claramente que llega la tensión de alimentación ahí, ¿vale? En el caso de que esto esté funcionando y haya un calentamiento excesivo en el motor, pues me abrirá el circuito de mando, abriendo el contacto auxiliar 95-96 del relé térmico, me cortará el mando sobre el contactor y el contactor abrirá, ¿vale? Y una vez que yo le rearme, pues ya puedo volver otra vez a armar, ¿vale? ¿Qué diferencia hay si yo quiero usar en verde, en lugar de un relé térmico, quiero usar un disyuntor? Pues aquí varía un poco la cosa, ¿vale? Es decir, varían ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Yo ahora quiero poner aquí un disyuntor, ¿vale? Lo que he hecho ha sido conectar el disyuntor aguas arriba del contactor. Solamente voy a realimentar, ahora en este caso, por ejemplo, voy a realimentar pues, con el cable de fase. Esto ya sabéis que es indistinto, ¿vale? Se puede poner uno u otro, o bien la fase o bien el neutro. El caso es que todos los polos del elemento pues pase tensión por ellos, por así decirlo, ¿vale? Aquí tendríamos el cable de fase y aquí tendríamos el cable de neutro. ¿Vale? Bueno, y ahora cablearíamos hasta el motor. ¿Qué ocurre aquí? Que ahora, como estoy usando en lugar del relé térmico, estoy usando disyuntor, este contacto que estaba asociado al relé térmico ya no puede ser
cerrado, ¿vale? Ya vimos este inconveniente, bueno, no inconveniente, que cuando nosotros cogíamos disyuntor, el contacto de seguridad que ponemos en el mando tiene que ir invertido con respecto al relé térmico. Entonces, en este caso, tenemos que colocarnos un contacto normalmente abierto para que cuando accionemos, para que cuando se accione el disyuntor, ese contacto se invierta, ¿vale? Vamos a asignarle el nombre UF2, como se llama el disyuntor, ¿vale? Y simulamos. Fijaros bien, en cuanto yo, es decir, aunque yo le diera ahora aquí, el motor no va a arrancar, puesto que no hay línea de mando. Tengo que accionar este elemento, cuando yo lo acciono ya tengo tensión en bornes del contactor y ya este contacto se me ha cerrado. Así es como ocurre en la realidad. Y ya puedo maniobrar, ¿vale? Arrancaría el motor o pararía, ¿vale? Bueno, aquí hay un cable que está mal conectado. A ver ahora. Bueno. Pues hay un elemento por ahí que no funciona correctamente. Creo que es aquí. Bueno, esto ya es cuestión de dibujo, ¿vale? Importante tener en cuenta eso, es decir, si cojo disyuntor en una maniobra, tengo que coger un contacto normalmente abierto, y si cojo relé térmico, el contacto que tengo que usar, en ese caso sería el normalmente cerrado, ¿vale? Y poco más. Os pondré unos ejercicios un poco, pues para que vayáis trabajando con el motor trifásico e introducir también algún tipo de sensor como hemos hecho aquí, ¿vale?